Buenas tardes compañeros, mi nombre es Rubén y les voy a hablar sobre hematopoiesis embrionaria. A manera de introducción tenemos un esquema que nos muestra que la hematopoiesis tiene origen en dos puntos específicos. El primero es en el saco vitelino, que específicamente va a ser en su pared mesodérmica, y el segundo punto es la pared del corion, que va a quedar fuera del embrión en sí mismo. En el mesodermo esplácnico extraembrionario del saco vitelino va a tener la aparición los primeros islotes sanguíneos, que van a estar constituidos por células progenitoras llamadas hemangioblastos. Estos islotes sanguíneos son estimulados por el propio endodermo del saco vitelino y visceral. La señal inductiva del endodermo del saco vitelino es la molécula llamada Indian-Hedgehog. Tras esta inducción, el mesodermo del saco vitelino va a responder produciendo BMP4. Esta interacción inicia la formación de los islotes sanguíneos en el interior del mesodermo del saco vitelino. Una vez que esto ha sucedido, los hemangioblastos se van a producir células hemocitoblastos, llamadas hemocitoblastos, y células de revestimiento endotelial. Bueno, la hematopoiesis se va a empezar en la tercera semana de gestación, aproximadamente a los 18 días. En este momento el embrión ha alcanzado un tamaño que no permite la oxigenación por difusión. A consecuencia de esto se ve forzado el desarrollo del corazón y del sistema vascular para poder tener una oxigenación adecuada. La hematopoiesis en el saco vitelino sirve como adaptación temporal, ya que los tejidos que producen las células sanguíneas en el adulto pues aún no se han formado. Existen dos teorías sobre el origen y la naturaleza de estos islotes sanguíneos. La primera es que las células fundadoras, que son los hemangioblastos, son bipotenciales y van a dar origen a células de dos linajes, que serían las células endoteliales y las células hematopoyéticas. Una teoría un poco más corta se basa en que cuando los hemangioblastos colonizan al saco vitelino, estas células ya están segregadas hacia sus linajes, es decir, ya van cada una separadas a los que tiene que hacer. Las células precursoras hemangiogénicas aparecen por primera vez en el mesodermo posterolateral durante la gastrulación y desde aquí migran a los órganos formadores de sangre iniciales. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no solo en el saco vitelino vamos a tener hematopoiesis, sino en otros órganos. En un momento vamos a hacer un diagrama para que ustedes vean en qué órganos se genera la hematopoiesis y sobre las rutas que siguen las células sanguíneas para llegar a los órganos embrionarios. En este esquema se muestran los lugares donde se produce la hematopoiesis embrionaria y las rutas por las que llegan a los órganos las células sanguíneas embrionarias. Tenemos que va a empezar por medio de una línea primitiva, la cual se va a dirigir hacia la placenta, que se cree que es por vía alantoides, se va a dirigir hacia la región AGM, que en un momento vamos a explicar lo que es, y se va a dirigir al saco vitelino por medio de la arteria vitelina. Entre la región AGM y el saco vitelino va a haber un intercambio de células sanguíneas. De la región AGM por medio de la arteria umbilical va a llegar las células sanguíneas a la placenta. De la placenta por medio de la vena umbilical va a llegar al hígado fetal. También va a llegar al hígado fetal células sanguíneas de la región AGM y del saco vitelino por medio de la vena vitelina. Del hígado, la hematopoiesis o las células sanguíneas se pueden dirigir al vaso, al timo y más tardar a la médula ósea, que va a ser el lugar de hematopoiesis en la edad adulta. Las células sanguíneas van a tener tres linajes. El primer linaje es el hematopoyético, que va a responder a RUNX1. El segundo linaje va a ser el linaje endotelial, que responde a OXA3, y el tercer linaje va a ser el del músculo lisovascular. Las células derivadas del saco vitelino son sustituidas por otras células sanguíneas que se originan en otros focos de hematopoiesis. Los islotes sanguíneos contienen células madre hematopoyéticas pluripotenciales. Los eritrocitos que produce el saco vitelino son células nucleadas grandes que penetran la corriente sanguínea justo antes de que el tubo cardíaco empiece a latir en el día aproximadamente 22. Para el día 28 la hematopoiesis embrionaria definitiva va a empezar en los acúmulos paraórticos, que son agregados de células, en el mesodermo esplagnopleural asociado a la pared ventral de la aorta dorsal, y poco después en la región aorta cresta genital mesonefros, que va a ser la región AGM.
Los precursores celulares de la región AGM alcanzan por vía sanguínea los lugares formadores de sangre del hígado, del saco vitelino y de la placenta. Las células madre formadas por la región AGM, el saco vitelino y la placenta son transportados para el hígado. Ya vimos que la localización de la hematopoiesis no solo es en el saco vitelino, también va a ser en la región AGM, en la placenta, en el hígado, en el vaso y más tarde en la médula ósea. Ahora, esta gráfica de aquí nos va a mostrar las localizaciones dominantes de la eritropoiesis. Tenemos que va a empezar en el saco vitelino. Recordemos que los eritrocitos del saco vitelino son células grandes que se insertan a la corriente sanguínea y son células nucleadas. Aquí tenemos cómo empieza en el saco vitelino, en la placenta, y tenemos unas curvas que nos muestran el área dominante en cuanto a periodos de tiempo, que en este caso es en los primeros 3 meses, en los 6 meses, en la etapa del nacimiento y en la etapa postnatal, que tenemos los 3 meses y los 6 meses. En la región AGM, la señalización del óxido nítrico resultante del intenso esfuerzo causado por el flujo sanguíneo en las células endoteliales puede inducir la transformación en células madre hematopoyéticas. Los eritrocitos del hígado, que tenemos que va a ser lo dominante de eritropoiesis en más amplio de tiempo o en un mayor rango, son más grandes los eritrocitos que las células sanguíneas rojas en un adulto. Los eritrocitos del hígado no van a tener núcleo, a diferencia de los del saco vitelino, y estos eritrocitos tienen distintos tipos de hemoglobina. Hacia las 6 u 8 semanas, el hígado sustituye al saco vitelino como principal fuente de células sanguíneas, como se puede ver en esta gráfica. El hígado la sigue produciendo hasta el periodo neonatal temprano. Su contribución empieza a decaer aproximadamente a los 6 meses. En este momento la formación de sangre se desplaza hacia la médula ósea, que es lo que nos dice esta gráfica. El cortisol es el responsable del desplazamiento de la hematopoiesis y es secretado por la corteza suprarrenal del feto. En su ausencia, la hematopoiesis permanece en el hígado. Antes de que establezca por completo en la médula ósea, se puede formar pequeñas cantidades de sangre en el epíplon y en el vaso. En los aspectos celulares de la hematopoiesis, tenemos que las células madres, que son los hemocitoblastos, producen gran número de progenitores. Los principales van a ser células en su siguiente estadio de diferenciación y un pequeño número de su mismo tipo pluripotencial. Se van a subdividir en 2 tipos, que son las células madre linfoides y las células madres mieloides. Las células madres de la segunda generación, linfoides y mieloides, son pluripotenciales, pero su capacidad de desarrollo está limitada, ya que no pueden dar descendencia de otro tipo. Las células madre hematopoyéticas se denominan unidades formadoras de colonias, que se va a abreviar como CFU. Las CFU-ML, que son las células linfoides y mieloides, son las de primera generación. Las CFU-linfoides y las CFU-S, que vienen del vaso, ambas generaciones solo dan origen a un tipo de célula sanguínea madura. Los tipos celulares que forman cada linaje pasan por varios estadios. Existen factores estimuladores de las colonias que son para cada línea de células sanguíneas. Los CSF, que son los factores estimuladores de colonias, son proteínas difusibles que estimulan la proliferación de las células hematopoyéticas. Algunas estimulan varios tipos de células madre y otros en un tipo específico. Parecen ser producidos de forma local por las células del estroma de la médula ósea y algunos pueden almacenarse en la matriz extracelular local. Se unen a las células madre diana por pequeños números de receptores en la superficie. La función va a ser que representan mecanismos para estimular la expansión de determinados tipos de células sanguíneas si surge la necesidad. El reconocimiento de la existencia de los CSF ha suscitado interés sobre su aplicación clínica en los trastornos caracterizados por una deficiencia de leucocitos, que es la leucopenia. Los genes principales de la hematopoiesis son determinados los genes OX, sobre todo las familias OXA y OXB, que tienen un papel relevante en la hematopoiesis.
La exposición de la médula ósea a oligonucleótidos antisentido frente a genes OX específicos produce la supresión de algunas líneas concretas de diferenciación de las células sanguíneas. Por el contrario, la sobreexposición mediante ingeniería genética a OXB8, OXA9 y OXA10 causa leucemia en ratones. Hay evidencia de la participación de los genes OX en la patogenia de leucemias humanas. Los genes OX regulan la proliferación. Los factores importantes para mantener actividad en la hematopoiesis es el BMP4, que es una proteína morfogénica ósea 4, la molécula Indian Hedgehog y la WNT, que son proteínas. Bueno, en esta imagen tenemos cómo las células madre se van a dividir. Principalmente van a formar células en su siguiente estadio de diferenciación, que son las células madres mieloides y linfoides, pero también van a crear un pequeño número de células pluripotenciales de su mismo tipo. Las células madres mieloides van a dar origen, por ejemplo, como a los megacitoblastos, a las plaquetas, a los eritrocitos, van a dar origen también a los neutrófilos, a los monocitos y a los macrófagos, a los eosinófilos y a los basófilos. Sin en cambio, las células madres linfoides van a dar origen a los linfocitos T y a los linfocitos B, y del linfocito B el siguiente estadio sería la célula plasmática. El siguiente punto es la eritropoiesis, que se va a producir en 3 oleadas. La primera oleada va a comenzar en el saco vitelino con los precursores en su interior que producen eritrocitos, como ya se había mencionado, nucleados primitivos, que estos van a madurar en el interior del torrente sanguíneo. La segunda oleada comienza en el saco vitelino, pero las células precursoras van a colonizar el hígado embrionario y producen la primera generación de eritrocitos fetales definitivos. Recordemos que los eritrocitos del hígado ya no tienen un núcleo, a diferencia de los del saco vitelino. La tercera oleada se compone de células precursoras que entran en el hígado a partir del mesodermo, de la región AGM y de la placenta. Algunas de estas células envían su progenie directamente desde el hígado al torrente sanguíneo como eritrocitos fetales definitivos. En otros casos serán las semillas de la médula ósea y producirán eritrocitos de tipo adulto en el periodo fetal tardío. El linaje de los eritrocitos desciende de las células CFUS. Las células progenitoras eritroides están restringidas a formar eritrocitos. Existen muchas generaciones de las células precursoras. Los primeros estadios de la eritropoiesis se reconocen por el comportamiento de las células precursoras en cultivo, más que por sus diferencias morfológicas o bioquímicas. Las unidades formadoras de brotes eritroides, que se va a abreviar como BFUE, y CFU eritroides, que se va a abreviar como CFUE, responden cada una de ellas a estímulos distintos. Los precursores CFUS responden a la interleucina 3, la hormona promotora de la actividad del brote. Estimula la mitosis en los precursores de BFUE. CFUE necesita la presencia de eritropoyetina. La eritropoyetina es una glucoproteína que estimula la síntesis del ARN de la globina y se produce por primera vez en el hígado fetal. Posteriormente, la síntesis se desplaza al riñón, que permanece como punto de producción en el adulto. La placenta parece ser impermeable a la eritropoyetina, y esta propiedad aísla al embrión de los cambios en los niveles maternos de esta sustancia y elimina la influencia de la eritropoyetina fetal sobre el aparato de formación sanguínea de la madre. Una o dos generaciones después del estadio CFUE se pueden reconocer las siguientes generaciones por su morfología. El primer estadio reconocible es el proeritroblasto, que lo tenemos aquí. El proeritroblasto es una célula grande y muy basófila que todavía no produce suficiente hemoglobina como para detectarla por medio de análisis citoquímicos. Tiene nucleolo grande, mucha cromatina nuclear no condensada y numerosos ribosomas. También tiene una elevada concentración de ARN mensajero para la globina. El siguiente estadio son los basófilos, policromatófilos, eritroblastos ortocromáticos, que los tenemos aquí.
Estos van a tener cambios progresivos en el balance entre la acumulación de hemoglobina recién sintetizada y la disminución de la maquinaria para la producción de ARN y más tarde del aparato de la síntesis de proteína. El tamaño disminuye, el núcleo se hace tectónico hasta que al final es expulsado del estadio de eritrocito ortocromático. El tercer estadio reconocible es el reticulocito. Son células rojas inmaduras que contienen un pequeño número de polisomas tras la pérdida del núcleo y la mayoría de los orgánulos citoplasmáticos. Estos se liberan al torrente sanguíneo donde producen pequeñas cantidades de hemoglobina por 1 o 2 días. Y el último estadio ya es el eritrocito como tal, que es la célula terminal diferenciada. En el embrión son más grandes que en el adulto. Su vida media es corta de 50 a 70 días, a diferencia en la etapa adulto, que su vida media va a ser de 120 días. Ya para finalizar, vamos a ver lo que es la síntesis de la hemoglobina y su control. Los eritrocitos y la hemoglobina que contienen pasan por transiciones en sus isoformas durante el desarrollo embrionario. La hemoglobina adulta es un complejo compuesto de hemo y 4 cadenas de globina, 2 cadenas alfa y 2 cadenas betas. Ambas subunidades alfa y beta son productos de genes localizados en los cromosomas 16 y 11 respectivamente. Las distintas isoformas de las subunidades se codifican de forma lineal en los cromosomas. Durante la hematopoiesis en el saco vitelino se producen isoformas de globina embrionaria. La primera isoforma que vamos a tener va a ser la GOWEL1. Es la primera hemoglobina embrionaria, se compone de 2 cadenas Z de tipo alfa y de 2 cadenas epsilon de tipo beta. Después de ahí tenemos que esta hemoglobina va a pasar por 2 formas de transición, que es GOWER2 y PORTLAND, donde GOWER2 va a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas epsilon, y la PORTLAND va a tener 2 cadenas Z y 2 cadenas gamma. La síntesis de hemoglobina entra en estadio fetal hacia las 12 semanas, que corresponde con el desplazamiento del lugar de la eritropoiesis desde el saco vitelino al hígado. La hemoglobina fetal, constituida por 2 cadenas alfa de tipo adulto, que se forman muy pronto en la embriogénesis, y 2 cadenas gamma, la principal isoforma fetal de las cadenas beta, que aquí tenemos la hemoglobina fetal, que es 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. La hemoglobina fetal es la forma más predominante durante el resto del embarazo. Su valor adaptativo de esta isoforma es que muestra una mayor afinidad por el oxígeno que la forma adulta. A la semana 30 de gestación se produce un cambio gradual de la hemoglobina fetal por la de tipo adulta, siendo del tipo la hemoglobina adulta 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta el predominante. Existe una variante menor, aunque parecida a nivel funcional, que es la hemoglobina con 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta.